presentar con muchísimo gusto a Benedetta Albani, que es, como todos bien sabéis, es investigadora del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho de Frankfurt desde el año 2010, y es un placer porque es miembro del Grupo Mundus, es miembro externo del Grupo Mundus desde sus inicios, con lo cual es para nosotros también todo un placer tenerle, aunque sea online, con todos nosotros. Benedetta es doctora desde 2009 por la Universidad de Roma Tor Vergata, si no me equivoco, en codirección con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo cual ya podemos ver un poco los perfiles hacia donde ha orientado su línea investigadora. Cuenta además con múltiples estancias de investigación que han sido las que han ido forjando y formando su línea y su tarea de investigadora ya desde los primeros tiempos, ya desde 2007 Estados Unidos, México por supuesto, también Sevilla, España y Roma, además de Alemania, donde ahora reside y donde está su centro de laboratorio, su foco principal de trabajo. Como todos sabéis, Benedetta es especialista, una de las grandes especialistas de historia del derecho canónico, en particular europeo, pero sobre todo iberoamericano. Y ha trabajado desde dos puntos de vista principalmente. Por una parte, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista conceptual, ese derecho canónico, viendo los modelos normativos que emanaban principalmente de esa congregación del concilio, que tuvieron no solamente un impacto europeo, sino en todo el mundo católico, que tenía, como bien sabemos, ya una perspectiva y una dimensión mucho más global y mucho más mundial. Pero además de estudiar la teoría y esos modelos normativos, ve la práctica administrativa, la praxis de esas modelos normativos post-tridentinos principalmente, su actividad cotidiana, y cómo todo ello va aportando una enorme complejidad a la gobernanza del mundo católico. Ese es el foco de su interés, cómo se gobernaba la Iglesia católica tras el Concilio de Trento. Si no me equivoco, partiste del matrimonio tridentino en la tesis, concesión de dispensas matrimoniales, los problemas de afinidad, de consanguinidad, en Nueva España, es decir, ya pasó el charco hacia el otro, como decimos desde aquí, hacia el otro lado. Y otra de las grandes líneas ha sido el Tribunal de la Nunciatura Apostólica en Madrid, para ver cómo se desarrollaba su ámbito de jurisdicción en ese nuevo mundo. Sigue manteniendo esos estudios sobre jurisdicción, administración de justicia en poblaciones indígenas, en ciudades de esa Nueva España. Y nosotros nos hemos reencontrado en este proyecto europeo que ya creo que todos los asistentes conocen, porque lo estamos terminando, ese proyecto europeo Resistance, Rebelión y Resistencia a los Imperios Ibéricos, con una cronología muy amplia, 16 al 19, en la que nos hemos encontrado viendo esas resistencias en la normativa y en la práctica, ella siempre desde el ámbito iberoamericano y desde esa perspectiva de la jurisdicción y la normativa eclesiástica. Y hoy aquí nos viene a presentar otro de sus preocupaciones más actuales, que son cuestiones más metodológicas, más de fuentes, más archivísticas, y sobre las que, como digo, lleva trabajando en los últimos tiempos. Sobre la base de esas fuentes de derecho canónico, lo que le lleva a meterse en ese mundo paralelo que son los archivos vaticanos, de una enorme complejidad no de acceso, pero sí de conocimiento, por la enorme riqueza que tienen dichas fuentes. Y están trabajando dentro de su interesantísimo grupo de investigación en Frankfurt con las humanidades digitales como herramienta que le ha permitido, bueno, pues desarrollar, si no me equivoco, bases de datos en línea con fuentes bibliográficas y también de literatura jurídica, de literatura académica coetánea, y donde se está volcando también documentación original, algo en lo que estamos todos muy interesados, porque nos permite dar al menos visibilidad a unas fuentes de archivo que son difícilmente en ocasiones accesibles o comprensibles, pero yo me imagino que todo es mucho más complicado de lo que yo os estoy diciendo aquí. Tenéis su extensa bibliografía en los repositorios de la propia página web de Frankfurt, también en academia.edu y en otros portales, aunque yo aquí simplemente, con tu permiso, te destacaría la edición que has hecho ya desde el año 2018 de esa
normatividades e instituciones eclesiásticas en el nuevo, primero en el último en el Reino de Granada, 2020, el Virreinato de Perú en el 2019 y en el 2018 en Nueva España. Yo creo que es todo un honor y un placer tener con nosotros aquí a Benedetta, que nos va a ilustrar sobre una cuestión, yo creo que nos puede servir a muchos para pensar y para ver las potencialidades que tienen estas humanidades digitales. Sin más, agradeciéndote nuevamente que hayas aceptado la invitación del Grupo Mundus, con el que colaboras habitualmente de una u otra forma. Te cedo la palabra y nada, con eso iniciaríamos ya el seminario. Muchísimas gracias, Susana, por esa tan linda presentación y muchas gracias al Grupo Mundus y al seminario para invitarme hoy. Estaba comentando antes que estoy muy contenta de poder contarles un poco lo que estamos haciendo porque ha sido muy grato preparar esa presentación pensando en un auditorio que no es el habitual de mi grupo de investigación o de grupos técnicos donde estamos presentando cosas sobre ontologías, modelos de datos. Entonces, estoy muy contenta de haber podido desarrollar un poco una presentación más orientada a la metodología de investigación y también de presentación de nuestros trabajos como historiadores. Y también me gustaría agradecer a Marina Torres y a Tomás Mantecón por la invitación y por ser tan acogedores. Muy bien, entonces quería contarles un poco también mi trayectoria en ese mundo de las humanidades digitales que es todavía muy nuevo para mí. O sea, estoy metida en eso con algunos colegas desde un tiempo, pero sigue siendo un territorio bastante novedoso para mí. Pero todo empezó hace unos años cuando aún estaba escribiendo mi tesis de doctorado y me encontraba en el Archivo Vaticano, que en aquel entonces todavía se llamaba Archivo Secreto Vaticano. Y estaba buscando documentos relacionados con la introducción del matrimonio tridentino en la Nueva España y me topé con un archivo que ha marcado el desarrollo de mi investigación en los años siguientes. Y me refiero al archivo de la Congregación del Concilio, es decir, un órgano colegiado de la Curia Romana, fundado inmediatamente después de la clausura del Concilio de Trento y activo en distintas maneras, podríamos decir, hasta hoy en día. Digamos, hay algunas de las instituciones de la Curia Romana de hoy en día que son las descendientes directas de la Congregación del Concilio. Este dicasterio fue designado durante más de 350 años para supervisar la correcta interpretación y aplicación del Concilio de Trento. La Congregación del Concilio estaba compuesta por cardenales y otro personal de tipo administrativo y se reunía periódicamente para discutir y decidir sobre casos jurídicos que llegaban a ella de todo el mundo católico. Tenía además funciones consultivas, judiciales y graciosas, y su jurisdicción se extendía idealmente a todo el mundo. Por eso pueden imaginar que su archivo es extremadamente rico. Hay que aclarar aquí que el Archivo Vaticano no es en realidad un archivo, sino una colección, un conjunto de muchos archivos producidos a lo largo de siglos de historia por varios órganos de la Curia Romana, por autoridades y personas implicadas en el gobierno de la Iglesia Universal y de sus posesiones terrenas. Lo que hoy el Archivo Vaticano denomina fondos archivísticos eran en realidad archivos autónomos producidos por esos órganos, personas y familias. Y aclaro ese punto porque muchas veces pensamos que el Archivo Vaticano es como un archivo unitario, mientras no es así. Entonces es muy importante considerar que a su interior conserva archivos muy distintos por su origen, por su forma de organización y descripción, por su historia, que a veces ha sido bastante complicado. Bueno, entonces estaba sentada en la sala de índices en el Archivo Vaticano y me encuentro con un índice manuscrito de los años 50 más o menos, dedicado a la serie de las posiciones de la Congregación del Concilio. Una posición es, digamos, la parte central de la actividad de esa congregación. Es como si fuera un dossier de tipo jurídico donde los cardenales de la congregación reúnen toda la información necesaria para tomar decisiones en los casos que les eran presentados por los petentes o directamente por el Papa o por otras congregaciones. Entonces,
el conjunto de posiciones, la serie de las posiciones en el archivo de la Congregación del Concilio es el corazón mismo de la actividad de la Congregación del Concilio. Este índice fue compilado por el padre Troiani en los años 50 y era la única herramienta disponible para orientarse en esta serie de documentos. Es una serie extremadamente extensa, compuesta por cientos de volúmenes que abarcan un periodo entre el 1564 y el 1922, así siglos de historia presentes en esa serie archivística. Pues bien, en ese índice yo no pude encontrar ninguna referencia a casos matrimoniales. Y sin embargo, como saben muy bien, el Concilio de Trento se había ocupado ampliamente del sacramento del matrimonio en la sesión 24 y también en otros lugares. Por tanto, me quedé muy estupefacta con esta ausencia de temas matrimoniales en un índice que debería describir la actividad de la Congregación del Concilio durante los siglos de su desarrollo, y la falta total de referencias a un tema tan importante como el matrimonio en el Concilio de Trento. Casi parecía como si la Congregación del Concilio, el principal órgano encargado de velar por la correcta interpretación y uso del Concilio de Trento, hubiera guardado silencio durante siglos sobre uno de los temas más controvertidos y tratados por los padres conciliares. ¿Era eso posible? No, obviamente no, pero el índice que yo tenía ante mí y que era el único acceso, la única clave para acceder a los documentos, estaba incompleto. Al parecer, muchos historiadores que habían trabajado con estos documentos antes que yo no se habían dado cuenta de ello y por lo tanto durante mucho tiempo ese índice se consideró como válido para entender el funcionamiento de esa serie archivística. Pero siendo incompleto, ese índice invisibilizaba muchos de los casos tratados por la Congregación del Concilio que por lo tanto no habían sido accesibles a los investigadores durante años. Ahora bien, los que trabajan un poco con documentos de archivos saben que no es una excepción, o sea, podemos decir que hay muchos archivos que todavía no están descritos o no están descritos de forma amplia, así que seguramente no es no es un problema, o sea, el trabajo de descripción archivística se hace con tiempos muy largos, pero lo que a mí me sorprendió mucho en ese momento era la manera en que esta falta de visibilidad de esos documentos había impactado e influido en el desarrollo de la historiografía. Y aquí pueden ver digamos, un resumen de en la columna de la izquierda son los fondos que componen el archivo de la Congregación del Concilio. Entonces, bueno, en esa tabla yo hice un estudio de cómo se habían utilizado las distintas series del archivo de la Congregación del Concilio a lo largo del tiempo. Hay unas publicaciones que nos ayudan a hacer eso, entonces podemos mapear cómo los investigadores utilizaron los distintos fondos conservados en el Archivo Vaticano entre 1881 y 1999. La parte más moderna, desafortunadamente no tenemos esas herramientas tan útiles, pero pueden darse cuenta que la serie posiciones, que está como a la mitad de la tabla, fue utilizada muy raramente y solo a partir de los años 70, con una cita entre el 1960 y el 69, otra cita entre 1970 y 79, y 14 menciones en los años 90. Es muy poco. Y como ven, hay otras series de ese mismo archivo de la Congregación del Concilio, como la serie Relaciones Diocesium, donde se conservan las relaciones sobre el estatus de las diócesis que entregaban los obispos con ocasión de las visitas ad limina, que han sido todo un éxito en esos años y que han sido mucho más trabajadas por los investigadores. Entonces, digamos, entrar en contacto con esta dificultad, un índice, un inventario que no me ayudaba a acercarme a las fuentes de mi interés, me ha como empezado a hacer ruido y ha sido un poco la ocasión para pensar
sobre esas relaciones entre trabajos en archivos y nuestros conocimientos históricos que vamos construyendo con nuestra investigación como historiadores, y que en muchos casos son dificultados por falta de accesibilidad, por falta de herramientas que faciliten la accesibilidad. Por lo tanto, estas dificultades yo intenté verlas un poco como oportunidades. Y a raíz de eso, de esas primeras observaciones, pude unos años después empezar a pensar a un proyecto de investigación más complejo que también involucra a muchas otras personas. Entonces, para retomar el hilo, solo quería decirle que esta primera dificultad que yo tuve con el archivo de la Congregación del Concilio, después si quieren podemos hablar más del archivo, de cómo estamos trabajando con los documentos y todo, pero lo que me gustaría como explicar aquí es que ese problema de accesibilidad, muy, muy importante, porque finalmente tienes un índice que no te lleva a ningún lado, o sea, que solo visibiliza una parte, un porcentaje muy limitado de los documentos que tú quieres acceder. Entonces, esa dificultad yo intenté transformarla en una oportunidad y de ahí nació, unos años después, un proyecto de investigación que involucra 3 disciplinas. Entonces, la archivística, la investigación histórica y las humanidades digitales. Y ahí ven un poco cuáles son las varias tareas o así responsabilidades de cada una de las 3 disciplinas en el marco del proyecto. Y nos hemos encargado como grupo, bueno, grupo que en aquel entonces estaba compuesto por mí y otro colega, de la reorganización del archivo de la Congregación del Concilio, de la descripción archivística, tanto sintética como analítica, de algunas de las series, también de foliar algunas piezas documentales. Como saben, una pieza de archivo sin foliación clara es muy, muy complicada de tratar. Entonces también nos hemos metido en algunas tareas de ese tipo. Y también siempre en contacto con los colegas de limpieza y restauración de los documentos para bueno, que el fondo de la Congregación del Concilio estuviese preservado de la mejor manera posible. Y también hemos utilizado en colaboración con el Archivo Vaticano y elaborado también unos estándares de descripción archivística que nos han acompañado durante todos los años del proyecto. En lo que atañe a la investigación histórica, ahí también hay un acercamiento bastante interdisciplinario porque entre los miembros del grupo hay historiadores que se ocupan principalmente de historia social, pero también hay historiadores del derecho, historiadores de las instituciones y de la iglesia, entonces eso ha creado una discusión muy interesante y entretenida en esos años. Y obviamente en la parte de investigación histórica hemos desarrollado todas las actividades típicas que solemos hacer como investigadores. Lo que aquí me gustaría subrayar es la elaboración de metadatos, que yo considero que es una tarea a cargo de los investigadores de un proyecto también de humanidades digitales, porque obviamente requiere unos conocimientos de tipo, en ese caso histórico, que no es dicho que los colegas de humanidades digitales tengan, y por lo tanto no creo que es una tarea que se pueda delegar sencillamente y fácilmente a, digamos, personal no experto. Y la tercera disciplina es la de humanidades digitales, y aquí hemos desarrollado, por ejemplo, 2 tesis, y para mí ha sido muy interesante y muy útil tener estudiantes de máster y de doctorado que trabajaran en el grupo como expertos de humanidades digitales. Y hemos desarrollado una serie de tareas relacionadas con la modelización de datos, elaboración de ontologías, un pequeño proyecto de digitalización de fuentes y también de visualización de esas fuentes digitalizadas. Trabajamos mucho con bases de datos, tanto SQL que non-SQL. Y otro punto muy importante que veremos también en la presentación, hemos desarrollado unas estrategias de visualización y accesibilidad de esos datos que para mí juegan un rol fundamental al momento de pensar en un proyecto que vincula distintas disciplinas y que por lo tanto tiene que hacerse cargo de objetivos científicos
que no pueden ser solo los relacionados con la informática o con el mundo digital, sino también tiene que hacerse cargo de objetivos históricos y analíticos de investigación bien claros. Y los otros puntos los vamos a ver más en el detalle en el resto de la presentación. Para decirles con una imagen la situación del archivo de la Congregación del Concilio cuando empezamos el proyecto, creo que bueno, esa imagen es bastante indicativa. La parte gris es la parte del archivo descrita, donde tenemos inventarios habitualmente muy sintéticos, pero digamos esa parte sí la podemos, la conocemos porque hay inventarios producidos durante los distintos siglos tanto por la Congregación del Concilio que por el Archivo Vaticano, que ahora conserva el archivo mismo. La parte roja y la parte azul no tienen inventarios, entonces pueden imaginar cómo se puede trabajar sobre una institución de la que conocemos menos de un cuarto del archivo. Y esta investigación sobre el archivo y los medios de acceso, inventarios, guías y índices que teníamos, ha sido el primer paso que me ha movido a promover un trabajo, un proyecto de investigación también relacionado con los archivos. O sea, yo creo que no es serio trabajar sobre una institución que no podemos conocer, cuyo archivo no es accesible por falta de herramientas específicas. Como ven, la parte roja es toda la serie o las series archivísticas de las posiciones, es decir, esos documentos que les describía antes, que constituyen el corazón de la actividad de la Congregación del Concilio. Entonces, si no tenemos acceso a las posiciones de la Congregación del Concilio y solo podemos mirar a una parte muy limitada de su archivo, es poco serio decir que conocemos esa institución. De ahí hemos empezado. Y eso ha sido hace algunos años. Nuestro primer resultado es una plataforma interactiva que se llama SCC Explorer. SCC es el acrónimo de Sacra Congregatio Concili, que es el nombre con que llamamos a nuestra institución familiarmente. Y la plataforma va a ser publicada online en los próximos meses y se compone de, por ejemplo, una timeline donde se podrán visualizar en manera sinóptica todos los actores activos en la Congregación del Concilio, desde los prefectos, los secretarios, hasta el último de los archiveros. Y, digamos, esta timeline de la Congregación del Concilio está puesta en un contexto histórico, es decir, acompañada por otras timelines que describen el desarrollo así de la historia política y social global y también de la historia de la Iglesia más en el detalle, de la historia de la Curia Romana y del Papado y la historia del derecho. También tenemos otros proyectos que hacen parte del SCC Explorer, uno relacionado con fuentes bibliográficas. Hemos recogido en una base de datos bibliográfica interactiva todos digamos, los textos o los trabajos producidos acerca de la Congregación del Concilio entre el año de su fundación y hoy en día, y eso va, digamos, estamos como poniendo a disposición de la comunidad científica todo lo que hemos estado trabajando en esos años y el trabajo de todas las generaciones precedentes de investigadores, historiadores, canonistas y que han producido un conocimiento sobre la congregación. La Congregación del Concilio es mucho menos estudiada de otras congregaciones romanas, como por ejemplo la Congregación de Propaganda Fide o la Congregación del Santo Oficio. También por las razones que les decía antes, es decir, esta dificultad de acceder al archivo por falta de herramientas. También estamos trabajando en un lexicon de la Congregación del Concilio, es como un diccionario online donde analizamos conceptos y palabras o términos en el contexto específico del uso que daba a esos términos y conceptos la Congregación del Concilio. Y
Y el cuarto elemento de la plataforma es una base de datos relacionadas con lugares. Como les decía, la Congregación del Concilio tenía una jurisdicción muy amplia y no reducida, no limitada a nivel territorial. Entonces recibía peticiones, súplicas de todo el mundo católico y también de otras regiones. Y entonces es muy importante poder visualizar y mapear esto. Y esto va a ser en la parte del SEC Places Explorer. Digamos que todos esos 4 elementos y otros que están vinculados a la pantalla se basan en nuestro trabajo con documentos de archivo y con fuentes de literatura científica de tipo secundario. Entonces, la plataforma se nutre de un trabajo histórico y archivístico de algunos años, donde hemos estado identificando documentos, personas, instituciones, eventos, lugares y periodos, y que presentamos en maneras, digamos, orgánicamente organizadas en la plataforma. Aquí, solo para darles un poco una idea de algunos datos del proyecto, el archivo de la Congregación del Concilio cuenta con 1,5 kilómetros de extensión. El corazón fuerte de nuestro trabajo con los documentos se basa en las posiciones de 1564 a 1680, aunque estamos avanzando en eso, y tenemos 35.000 casos ya almacenados y trabajados que abarcan un periodo de 17 pontificados, y ahí vemos actuar 130 cardenales, miembros de la Congregación del Concilio y por lo tanto involucrados en procesos decisionales. También son presentes más de 300 abogados y procuradores. O sea, hay mención de 80 distintas órdenes religiosas masculinas y femeninas, 900 entidades eclesiásticas territoriales, es decir, diócesis y abadías nullius, y otras 900 entidades eclesiásticas regulares, que son todos los conventos, casas de religiosos, monasterios, etc. Entonces, es una base de datos bastante extensa que nos habla de la sociedad de la temprana edad moderna de forma muy completa. Es decir, ahí con esos datos se puede trabajar cualquier tema de investigación histórico, cualquier tema relacionado con el Concilio de Trento, con muchos territorios a lo largo del globo. Eso solo para que tuvieran un poco una idea de los números. Y eso es solo el corazón central de la plataforma. Hay también algunos de los proyectos que tienen una temporalidad más amplia. Por ejemplo, la timeline llega hasta hoy en día, y así como les dije antes, también el proyecto bibliográfico. Uno de los primeros y grandes retos de ese proyecto es cómo combinar lo que se llaman principios FAIR y, digamos, una tradición de la investigación archivística e histórica que obviamente tiene un desarrollo muy diferente. No sé si han escuchado alguna vez hablar de los principios FAIRs. Son como uno de los, como la estrella polar de muchos proyectos y trabajos que que trabajan en el mundo digital. Ahí ven las palabras claves, son findability, accessibility, interoperability and reusability. Esos 4 elementos son los que cualquier proyecto de humanidades digitales o cualquier proyecto digital debería tener para que fuera efectivamente accesible. Entonces, es la respuesta de las humanidades digitales a la pregunta de la accesibilidad. Desde una perspectiva técnica, findability quiere decir, por ejemplo, que los datos sean presentados bajo un identificador único y reconocible, o que sean descritos por medio de metadatos. La accesibilidad en ese contexto tiene que ver con el publicar online, en open source, los recursos y los datos. La interoperabilidad se vincula con unos mecanismos
no solo teóricos, sino también técnicos que permiten a datos de un proyecto de ser vinculados y conectados con datos de otros proyectos gracias a identificadores o a otros elementos. La reusabilidad, eso, la verdad no sé si existe esa palabra en español, pero imagino que se entienda. También tiene que ver con la posibilidad de que esos datos producidos en un contexto específico puedan ser reutilizados, reempleados en otros contextos. Entonces, al momento de trabajar con un archivo tan complejo, donde al contrario la accesibilidad era uno de los primeros problemas, he tenido que plantearme como imaginar en mi mente una conexión entre esos principios tan lindos y que todos consideramos como muy, muy positivos y muy interesantes del mundo digital con la forma de trabajar y la práctica de trabajar de los archivos y en particular del Archivo Vaticano y también de nosotros como investigadores, como historiadores. Piensen, por ejemplo, que en el Archivo Vaticano no existe una guía completa del archivo. La guía es una guía de fondos, donde se describen los fondos presentes en el archivo, pero no hay una guía extensa con una descripción así como acotada de todo el contenido del archivo. No todas las series están descritas en inventarios, o en algunos casos esos inventarios, como les dije al comienzo de mi presentación, son tan parciales o tan sintéticos que solo reportan la fecha o poco más, o la diócesis. No hay inventarios en línea, por lo tanto no hay datos procedentes de la descripción archivística del Archivo Vaticano que estén accesibles online y que puedan, por ejemplo, reutilizarse en otros proyectos. No, el archivo, por ser, como dije al comienzo, un conjunto de muchos archivos diferentes y cada uno con sus lógicas y su tradición y su historia, el archivo no usa un sistema de descripción uniforme como pasa en otros archivos que, por ejemplo, utilizan las ISADG, que son los estándares de descripción archivística internacional. Y eso es porque cada serie, cada fondo, cada archivo adentro del Archivo Vaticano tiene su lógica descriptiva específica que a veces remonta a hace muchos siglos. Y también es muy común que el investigador que trabaja con el FAFuentes tenga que leer índices e inventarios muy antiguos del siglo XIV, del siglo XV, entonces hay que saber paleografía ya solo para saber qué es lo que se contiene en un determinado fondo o una determinada serie. Y eso seguramente dificulta la accesibilidad a los documentos y a los datos que podrían eventualmente extraerse de esos documentos. Y también dificulta mucho lo que para las humanidades digitales es la interoperabilidad. Si los datos se describen y se organizan, se estructuran de forma diferente en cada serie archivística, entonces estas formas diferentes nunca llegan a poder a una unidad. Y eso se considera como muy negativo desde la perspectiva digital, donde al contrario el objetivo es de condensar datos, de poderlos comparar, de poderlos poner uno cerca del otro. También un gran problema en el contexto del Archivo Vaticano es la accesibilidad, en el sentido que no se pueden hacer fotos. Y el usuario no tiene permiso de sacar fotos ni de los ambientes ni menos de los documentos. Se pueden pedir reproducciones digitales, pero son extremadamente caras. Entonces, no sería posible digitalizar todo un fondo archivístico. Es una tarea que podría hacer el archivo mismo, que de hecho está haciendo, pero no para fines de descripción de documentos o para fines de investigación, sino más bien para preservar y salvaguardar los documentos mismos. Por esas razones también no se pueden utilizar
software para el reconocimiento de la escritura, como por ejemplo Transcribus, que es muy utilizado para los investigadores hoy en día. O sea, si no puedo sacar fotos, obviamente no tengo nada que subir al Transcribus para que me haga una transcripción. Entonces, son todos elementos que dificultan la accesibilidad a las fuentes vaticanas. Y eso no es de ninguna manera una crítica al archivo, porque yo, de hecho, también soy archivera de formación y me siento como muy cómoda en esa manera de describir los archivos. O sea, cada archivo tiene que ser descrito según las lógicas de la institución que ha producido ese archivo. Entonces, yo tengo muchas dudas de que unos esquemas demasiado generales puedan funcionar en la descripción archivística. Pero eso seguramente, digamos, todos esos elementos dificultan a una comunicación, por ejemplo, de los resultados de investigación o una comunicación entre proyectos que trabajan con documentos procedentes de los archivos vaticanos. También otra gran dificultad tiene que ver con la necesidad de algunos conocimientos muy específicos al momento de acercarse a los documentos pontificios. Hay que saber de diplomática pontificia, de paleografía, de los documentos vaticanos, de esfragística, heráldica y todo lo otro. Esto obviamente no son conocimientos que solo se necesitan cuando uno se acerca al archivo vaticano, pero en el caso de las fuentes pontificias, por ser tan particulares, tan sui generis, obviamente, digamos, el historiador tiene que llegar preparado para eso. Y entonces, digamos, este reto de cómo poder combinar, cómo hacer comunicar esos dos mundos de las humanidades digitales y de la archivística y de la investigación histórica, bueno, ha sido como un gran interrogante tanto al comienzo del proyecto como en los años siguientes, porque como todos los proyectos, se empieza con algunas ideas y después se van desarrollando nuevos subproyectos, subproyectos. Eso, bueno, seguramente lo conocen. Entonces, hemos desarrollado una metodología para responder a estos riesgos y retos también de trabajar o intentar poner en ambiente digital documentos históricos procedentes del Archivo Vaticano o de todas formas de una grande institución de la Curia Romana. Digamos que nuestra metodología se puede describir en tres grandes partes o pasos o fases que son complementarias. O sea, ninguna de esas tres partes puede sobrevivir sin las otras dos. La primera tiene que ver con unas consideraciones sobre los datos históricos en ambiente digital. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué quiere decir estudiar documentos históricos y querer presentarlos en un ambiente digital? La segunda fase tiene que ver con la modelización de datos y la tercera fase con estrategias de visualización. Son tres pasos que no son consecuentes, es decir, los tres pueden coexistir, pero son los tres necesarios desde mi punto de vista para desarrollar un proyecto como el mío, que combina tres disciplinas distintas. Y, por ejemplo, si abordamos la primera fase, la de una reflexión sobre datos históricos en ambiente digital, hemos trabajado mucho en una reflexión teórica sobre el dato histórico comparado con otras tipologías de datos en ambiente digital. Por ejemplo, como historiadores consideramos la incertidumbre, las lagunas, la fragmentariedad de la información, la pluralidad de interpretaciones posibles como un elemento absolutamente natural y parte de la realidad histórica que observamos. Entonces, la historia sin incertidumbre no existe. Nuestro trabajo como investigadores es obviamente intentar disminuir el nivel de incertidumbre, pero los datos que podemos producir o que podemos extraer de las fuentes nunca van a ser datos 0-1 como los digamos, de una computadora. Y lo que me parece importante, que ha sido para nosotros ha sido todo un camino llegar a eso, para la historia y para la investigación,
la incertidumbre, las lagunas y la incompletitud de los datos son elementos finalmente positivos y que tenemos que considerar como parte integrante del contexto histórico que estamos observando. Desde una perspectiva del mundo digital, la incertidumbre, las lagunas, la incompletitud son elementos extremadamente negativos y que pueden, digamos, esa concepción de negatividad y positividad relacionada con estos elementos puede influir de forma muy negativa en un proyecto de humanidades digitales basado en documentos históricos. O sea, yo creo que como historiadores tenemos que preservar la incertidumbre, las lagunas, la incompletitud y las varias plurales interpretaciones que hemos dado o que otros antes que nosotros han dado a determinadas fuentes históricas, más que reducir esta incertidumbre a una certeza que no va a ser después aceptable a nivel histórico. Entonces eso ha sido, digamos, a nivel teórico un paso importante. También otro paso importante y que yo siempre sugiero también a los colegas que se ocupan más directamente de la parte digital e informática, es que en un proyecto de historia digital no podemos renunciar a una correcta metodología de la investigación histórica. Entonces tenemos que trabajar como trabajamos los historiadores habitualmente y sin dejarnos influir demasiado por el hecho de que después nuestros resultados se presentarán en un ambiente digital. Esto para evitar simplificaciones que son al final todo lo contrario de lo que deberíamos hacer como historiadores. Por lo tanto, siempre hemos puesto al centro de nuestra observación las fuentes y, digamos, haciendo que eso fuera también visible al usuario de la base de datos. Y eso muchas veces no acontece. O sea, muchas veces las bases de datos no presentan fuentes o datos extraídos de las fuentes, sino datos elaborados por historiadores o por personas que han incluido, insertado esos datos en las bases de datos, pero que ya no son, digamos, ahí la conexión entre lo que yo veo en la base de datos y lo que estaba en la fuente se ha perdido. Y también otro elemento que es extremadamente importante desde mi perspectiva es mantener siempre visible y valorizada la tarea interpretativa del historiador o del archivista o de la persona que interviene en los datos. Creo que no podemos hacer historia si no mantenemos visible estas intervenciones. Ya, aquí ven un pequeño ejemplo de lo que acabo de explicar. Por ejemplo, esa es una de las muchas millones de tablas que tenemos donde estamos identificando diócesis. La segunda columna reporta el nombre de la diócesis así como lo encontramos en la fuente. Por ejemplo, ahí ven en el documento así 100 y en la columna se reporta lo que está en la fuente. En la segunda columna hay una denominación estandardizada del valor, o sea, de la diócesis de Asís, que hemos establecido nosotros, creando como un vocabulario controlado de términos. Y en las tres columnas siguientes, donde dice type 1 y 2 y relation, son elementos que amplían o que profundizan la descripción de esa específica diócesis. Por ejemplo, D en ese caso quiere decir que es una diócesis, E, que está unas líneas más abajo, quiere decir que es un estado o una organización de tipo político, y C quiere decir que es un orden religioso. Y el segundo tipo, la segunda tipificación, da una ulterior profundidad a esta primera descripción. En la columna relation, la última, se establece, se marca la relación del objeto con la Santa Sede. En el caso de las diócesis, por ejemplo, puede ser una diócesis immediate subjecte o una diócesis sufragánea. El hecho de que mantengamos la fuente, el texto,
de la fuente, así como lo encontramos en los documentos, desde mi perspectiva, es extremadamente importante para un proyecto de tipo histórico. Primero, porque podemos controlar nuestro propio trabajo. O sea, podemos, por ejemplo, habernos equivocado en atribuir el significado Assisiensis Diocesis a la abreviación Assisien, y eso nos permite poder corregir nuestro propio trabajo. Y también mantener las fuentes visibles nos permite hacer un trabajo muy específico sobre fuentes, sobre, por ejemplo, denominaciones geográficas, toponímicas en un arco temporal X, o sobre usos y costumbres de las cancillerías pontificias, sobre cómo denominaban los distintos actores que aparecían en sus, digamos, en los documentos. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo para decirles cómo estamos trabajando y estamos aplicando este sistema, esta metodología también a todos los otros campos. De hecho, tenemos muy pocos campos en la base de datos que son campos únicos. Todos tienen como la fuente y todos los campos para estandarizar esa información. En lo que atañe a la modelización de datos, también ahí hemos estado haciendo un trabajo teórico muy importante y es un trabajo en el que hemos trabajado todos, o sea, no, digamos, un acercamiento que no es solo técnico y no es de programación, de hecho, sino más bien de preguntarnos sobre cómo podemos organizar de la mejor forma los datos extraídos de los documentos. Y eso nos ha llevado a mirar toda la producción de modelos de datos y ontologías que, digamos, surgen del tema de la web semántica, y intentar imaginar nuestros datos que describen realidades históricas, describen sociedades, personas, eventos, lugares, imaginarlos en esta conceptualización, que un modelo de datos es una conceptualización. Esto nos ha llevado a hacer larguísimas discusiones, tanto en el grupo, y aquí hay una imagen que les puedo mostrar, si pasan, ya. Larguísimas discusiones, eso es lo que yo tengo aquí en mi oficina. Nos reunimos cada 2 semanas con todo el grupo para hablar del modelo de datos y ir construyendo nuestro modelo de datos. Esas discusiones internas nos llevan también a, bueno, generan muchas preguntas y también nos llevan a relacionarnos con otros grupos que están en procesos parecidos. Colegas que están, por ejemplo, trabajando sobre las instituciones eclesiásticas en Polonia, y también si nuestro proyecto no trabaja específicamente Polonia, pero el trabajo de ellos nos sugiere, nos da muchas sugerencias interesantes sobre cómo poder desarrollar y modelar nuestros propios datos en comunicación también con otros especialistas. También hemos aprendido que tenemos que ser muy flexibles, porque lo que se hace una semana, la semana siguiente puede borrarse o puede borrarse en parte hasta que no estemos completamente contentos o satisfechos del modelo. El modelo tiene que funcionar, es como una pequeña maquinaria, ¿no? Que se van ahí dibujando clases, elementos, relaciones de una manera lógica. Entonces, en algún momento uno puede darse cuenta de que una parte del modelo no funciona o no puede conectarse de la manera que queremos a otra parte del modelo. Entonces, hemos aprendido esta flexibilidad que no quiere decir trabajar mal, sino al contrario, como dejarnos, no sé, dejar que aprendemos de nuestras propias fuentes y de las lecturas que hacemos. Otro elemento importante en ese campo es la modularidad, es decir, no sé si ven en la imagen, hay como unas áreas del modelo que son dedicadas al tiempo, al espacio o a algunos descriptores como denominaciones de nombres, términos. Y esos pequeños módulos se van a poder montar también y conectar con otras partes del modelo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, cómo describir
la denominación de determinadas entidades, que sean personas o lugares o instituciones, este pequeño modelo descriptivo tiene que funcionar también para otros elementos. Y esta modularidad también nos permite mirar a nuestro modelo como un esquema que se puede conectar con otros modelos. Hay muchos, tanto grupos de investigación en historia, otras disciplinas humanísticas, como también otros grupos que están desarrollando modelos de datos, de los cuales podemos aprender mucho y que podemos en parte integrar en nuestro modelo de datos. Por ejemplo, nosotros utilizamos como trasfondo general un modelo que se llama CDOC CRM, que es el CDOC Conceptual Reference Model, que se ha creado principalmente para describir el mundo de los bienes culturales. Entonces, tiene alguna conexión con, digamos, las realidades históricas que queremos describir, pero obviamente es un modelo creado por otros, con otros objetivos, más la museología y la descripción de sitios arqueológicos, etc. Pero podemos utilizar algunos elementos de ese modelo de CDOC. Y a este modelo vamos a agregar nuestras propias elaboraciones como extensiones de ese modelo CDOC, y también podemos montar, como si fuera un Lego, otros como pedacitos de modelos que vienen de otras experiencias. Por ejemplo, una que encontramos muy útil en ese momento es el Semantic Data for Humanities and Social Sciences. Cada uno de esos modelos tiene atrás grupos de investigación que han desarrollado esquemas válidos para describir, por ejemplo, en ese caso, elementos relacionados con humanidades y ciencias sociales. Entonces, de lo que debería surgir y lo que está surgiendo de nuestras largas discusiones sobre modelo de datos es esto, es digamos, una de las varias visualizaciones de nuestra base de datos basada en un modelo de datos que hemos creado con base en una observación científica y analítica muy larga de nuestras fuentes, de los actores que aparecen en nuestras fuentes. Ahí ven, por ejemplo, las posiciones en amarillo, las personas en azul, diócesis en naranja y en morado las decisiones de la congregación del concilio. Entonces son todos elementos que surgen de nuestro conocimiento de las fuentes, pero que son esquematizados en un sistema que es compatible con el mundo digital. Utilizamos tanto bases de datos SQL para almacenar datos, organizarlos, etcétera, que bases de datos non-SQL y especialmente graph databases. Y en particular tenemos un acuerdo con Neo4j, que es una empresa que está programando sistemas para trabajar con bases de datos, con grafos. Y son sistemas que nos parecieron muy sugerentes desde el comienzo porque, digamos, para simplificar mucho, las bases de datos SQL, al final uno puede encontrar ahí solo las cosas que puso en la base de datos. En una base de datos de grafos, ahí está, digamos, puede ayudar mucho a pensar y a interpretar los datos que se han incluido, que se han insertado en la base de datos, justamente porque usa un sistema tanto lógico que de visualización como el que ven aquí en la pantalla, donde bueno, pueden reconocer que es gráficamente lo mismo que les presenté antes. O sea, es nuestro modelo de datos en formato grafo que puede ser interrogado y abierto por los usuarios. Cada una de las bolitas que ven ahí en la animación se puede clicar, se puede abrir y ahí se encuentran las informaciones sobre esta persona o este lugar o esta institución. Digamos, lo que es muy, muy potente en una graph database es que permite visualizar
cosas y por lo tanto entender cosas de nuestras propias fuentes que no podríamos ver utilizando solo una base de datos así de tablas. Y tengo otra animación, si hacen clic siempre sobre ese punto, si ahí ven una de las, digamos, una posible query es la diócesis de Milán. Se abre la diócesis de Milán como elemento de la base de datos y a esa diócesis están conectados todos los casos que la Congregación del Concilio trató, que vinculan el arzobispado de Milán. Ahí solo para que vean un poco cómo, digamos, cómo funciona la parte gráfica. Ya, digamos, otra parte fundamental de esa segunda fase del desarrollo de nuestra metodología tiene que ver con la elaboración de récord de autoridad. Es un sistema que todos conocemos, o sea, nace del principio de que las cosas se tienen que llamar de la misma manera para que sean reconocibles. Entonces, si en mi base de datos escribo Roma una vez en italiano y otra vez en latín, ya para una computadora no se entiende que es la misma ciudad. Y eso es como un primer elemento. Un segundo elemento es que los récords de autoridad permiten la interoperabilidad de los datos con otros proyectos. Entonces, podemos presentar nuestros datos como si fueran estándares para ser utilizados eventualmente en otros contextos. Y esto es lo que estamos haciendo, no con todos los datos, porque en muchos casos ya existen récords de autoridad que podemos importar en nuestro sistema, pero hay unas lagunas, obviamente, porque trabajamos con fuentes específicas. Por ejemplo, bueno, habrán seguramente tenido que trabajar con diócesis católicas y lo que habitualmente se encuentra, digamos, hay una grandísima literatura sobre diócesis, sobre su historia, sobre todos los obispos, etcétera, pero lo que se encuentra online, que se podría utilizar como récord de autoridad, es muy pobre. Es decir, se encuentran páginas donde hay el nombre de la diócesis, muchas veces equivocado o en un idioma traducido, o sea, no el nombre oficial. Y sobre todo hay una falta total de organización de esa información relacionada con la evolución histórica de las diócesis católicas. Entonces nos hemos encontrado en la necesidad de crear una pequeña base de datos de diócesis, y esta base de datos está organizada alrededor del concepto de cambio, o sea, de cambiamiento histórico, de evolución histórica, porque lo que queríamos operar como herramienta digital es poder conectar un evento histórico, por ejemplo, una posición, en una determinada y específica fase de evolución de una diócesis. Entonces, no la diócesis de Roma desde su nacimiento hasta hoy, sino un momento específico de la historia de la diócesis de Roma. Y esto no se podía hacer porque no hay herramientas digitales que permitan eso. Entonces, hemos creado un modelo de datos y una ontología para describir la evolución histórica de las diócesis católicas, y hemos basado ese modelo de datos en conceptos de derecho canónico. Como ven aquí en el listado de palabras, todas esas palabras describen cambios de tipo administrativo que pueden ocurrir en una diócesis católica a lo largo de su historia. Y esta organización sistemática de los cambios nos ha ayudado a poder describir la historia de las diócesis católicas de forma organizada. Cada fase de la historia de cada diócesis tiene un identificador específico que permite, por lo tanto, a otros proyectos digamos, de leer solo esta parte de la historia de una diócesis y de eventualmente importar ese dato o este ID en su proyecto específico. Y esto, digamos, para desarrollar eso utilizamos también digamos, el sistema de Wikibase, y ahí si pasan la slide,
tenemos un ejemplo del arzobispado de París, es como va a aparecer la información en la base de datos de las diócesis. Pueden hacer clic otra vez. Y ahí ven cada bloque de texto es una fase de la evolución histórica de la diócesis de París. Y para nosotros es extremadamente útil porque podemos de esa manera vincular claramente un evento o una persona con una fase histórica, y también vamos a presentar esta base de datos como récord de autoridad para que otros proyectos puedan importar esos datos y utilizar el mismo sistema y no tener que hacer referencia a, digamos, informaciones no fidedignas y no confiables sobre diócesis. Y finalmente, la última y no menos importante fase de nuestra metodología tiene que ver con estrategias de visualización. Obviamente, en cualquier proyecto digital, el primer acercamiento que tenemos es visivo. Entonces, es necesario que haya un ambiente cómodo, que sea user-friendly y todo eso. Entonces, tenemos una de nuestros colaboradores, Alexandra, que es muy, digamos, dotada por la estética, entonces seguramente ella nos ayuda en eso, pero visualización para mí no es solo eso, o sea, no es solo la parte que podríamos definir estética, sino más bien otra vez cómo podemos presentar visivamente los datos históricos que son los que encontramos en los archivos y que llevan esas problemáticas de cualquier dato histórico, de ser impreciso, incorrecto, fragmentario, de tener varias posibles interpretaciones, etc. Entonces, hemos reflexionado mucho a nivel teórico sobre técnicas de visualización en el tiempo, o sea, cómo se ha descrito la historia en el tiempo y cuáles son los riesgos de unas visualizaciones inapropiadas o superficiales o no correctas. En la imagen de la izquierda ven un texto que se llama Tavolette cronologiche de los años 30 del siglo XVIII, que es como una timeline del siglo XVIII. O sea, el autor decidió presentar en forma de timeline, lo que hoy llamaríamos timeline, la evolución histórica de distintos órganos de su época. Hay una timeline del Imperio Romano, por ejemplo, en el libro, una timeline de todos los papas, etc. Y eso para decir que la visualización de datos históricos no es algo nuevo, no es algo que hemos empezado a pensar solo, digamos, cuando nos hemos encontrado a vivir en un mundo digital. Al contrario, es un tema que siempre ha interesado a los historiadores o que ha sido necesario tratar en distintos contextos, como también el contexto educativo, etc. Y esto nos ha llevado mucho a reflexionar sobre el hecho que, de hecho, lo que hacemos como historiadores en el mundo digital es lo mismo que hacen los historiadores en un mundo no digital. O sea, no tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar o, digamos, orientar nuestro interés o focalizarnos sobre cosas diferentes, sino al contrario, llevar el mundo de la historia en el contexto digital. Y esto es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, con nuestro timeline que ven en la parte derecha de la imagen. Hay un código que desarrolló Alexandra Anógina, una de los miembros del grupo, es la parte de arriba, y en la parte de abajo es la visualización de una parte de nuestro timeline. Como ven, cada línea corresponde a un tema. La línea amarilla son los papas, la naranja son los prefectos de la Congregación del Concilio, etc. Y esto nos permite visualizar de forma sinóptica los eventos que acontecen en la Congregación del Concilio, por ejemplo, y contrastarlos con los eventos que acontecen en la historia del papado o de la curia romana. Y esta visualización
no es nueva, o sea, es algo que ya en el siglo XVIII se solía hacer para, digamos, presentar la historia del mundo también desde una perspectiva gráfica. Ya. Aquí ven en la animación un poquito más desde cerca cómo logramos visualizar datos históricos en un contexto, en su propio contexto histórico. Se puede hacer zoom adentro de ese timeline y van a aparecer cosas que a una primera mirada no se podrían ver, como en ese caso, por ejemplo, los periodos de sede vacante que ven en como gris. Y esto nos ayuda mucho a, yo creo, contextualizar de forma correcta eventos, personajes, actores. O sea, como historiadores siempre practicamos este zoom in, zoom out en nuestro trabajo. O sea, nos acercamos a temporalidades muy así detalladas como la biografía de una persona, pero también siempre tenemos que estar conscientes de que esa biografía se desarrolló en un contexto histórico mucho más amplio que yo creo que se puede visualizar también por medio de ese timeline. Aquí otro punto muy importante y que nos ha llevado a hacer muchas reflexiones interesantes es cómo justamente evitar simplificaciones no ahistóricas y cómo guardar la importancia y la profundidad del dato histórico también en un ambiente digital donde al contrario funcionaría todo con datos así ciertos, completos, etc. Aquí ven un ejemplo de cómo hemos decidido de visualizar las distintas interpretaciones sobre un único evento histórico. Por ejemplo, la historiografía no coincide en el nombramiento de algunos de los prefectos de la Congregación del Concilio. En ese caso es Antonio Carafa, yo creo, que nosotros consideramos que fue efectivamente el prefecto de la Congregación del Concilio, pero tenemos unas fuentes que son contrarias a esa interpretación y que aparecen en nuestra timeline como una línea menor, de menor tamaño, ahí donde leen Filippo Boncompagni, y se puede, digamos, reconstruir, se puede acceder a la información de cuáles son los autores que son a favor o que consideran que Antonio Carafa ha sido efectivamente prefecto de la Congregación del Concilio, que marcamos aquí como autoridad A en la tercera columna del esquema superior, y los otros autores que, al contrario, consideran que Filippo Boncompagni fue prefecto de la Congregación del Concilio, pero nosotros le damos una autoridad menor porque también tomamos esa decisión y tomamos una posición en ese contexto. Obviamente, ese tipo de visualización no se puede hacer, o sea, se podría, pero no tiene sentido hacerlo para cualquier cosa porque confundiría mucho el acceso a la información por el usuario, pero consideramos que es extremadamente importante hacerlo en casos importantes o fundamentales, como el nombramiento de los prefectos. O sea, el prefecto era el cardenal encargado por el Papa de llevar, de conducir, dirigir la Congregación del Concilio. Entonces son personalidades tan importantes y para nosotros mismos es importante saber que hay dos opciones, que es posible, que no estamos 100% seguros de quién fue prefecto en ese momento. Entonces, en ese caso, como en el caso también de algunos de los secretarios, hemos optado por visualizar y explicitar esta pluralidad de interpretaciones sobre un dato histórico. Y aquí también siempre en la perspectiva de evitar simplificaciones y soluciones que sean como solo puramente estéticas y lindas, pero sino que también lleven un sentido histórico adentro y que nos ayuden a restituir la profundidad de los datos históricos también en ambiente digital. Hemos encontrado un sistema para visualizar datos inciertos e incompletos, y en el caso del timeline se trata principalmente
de las fechas de inicio o de conclusión de un determinado evento o de, por ejemplo, un pontificado o un periodo de ser prefecto o secretario de la congregación una determinada persona. Como ven en el esquema, digamos en la tabla arriba, tenemos ya la descripción de cómo está el dato en las fuentes y de cómo ese dato se transfiere en R, que es el sistema de programación que hemos utilizado para crear esas tablas, para crear todo el timeline, y cuáles son los principios que utilizamos para visualizarlo. Y hay esos como degradé de colores que yo creo que hace, digamos, que transmite al usuario muy claramente la idea de que no tenemos una fecha cierta y específica para la conclusión de la tarea de prefecto de Roberto Ubaldini, por ejemplo, pero que seguramente terminó en un determinado año, pero puede ser que haya terminado, digamos, un tiempo antes. Y tenemos como hay unos estándares para también definir de forma matemática esta inseguridad o incertidumbre de los datos. Y yo creo que eso es también un poco la tarea de los historiadores. Cuando nos metemos a otras disciplinas debemos llevar nuestra experiencia, y el hecho de que un cargo haya terminado o no haya terminado en un determinado año o que no tenemos la certeza es un dato extremadamente importante para el historiador. Entonces por esa razón decidimos explicitarlo y hacerlo visible y accesible también a los usuarios. Y como eso, bueno, son solo unos pocos ejemplos, pero estamos utilizando esta metodología también en todos los otros ámbitos de la base de datos. Y bueno, eso para cerrar. Solo contarles que es obviamente un trabajo en equipo, es un proyecto de ese tipo, como ningún proyecto de humanidades digitales podría ser un proyecto de una sola persona. Nuestro equipo se compone de algunos investigadores, doctorandos, postdoctorandos, algunos informáticos, y ahí ven nuestra dirección de GitHub, donde están todos los códigos publicados online, y también de un archivista, y en ese listado de del equipo, de los miembros del equipo, se reflejan las tres disciplinas que son al origen de ese proyecto: la archivística, las humanidades digitales y la investigación histórica. Y la última slide es para invitarles a contactarnos o si quieren tener más informaciones sobre el proyecto y todos los varios subproyectos, ahí tienen mi dirección, y en el QR code, bueno, llegan a nuestra página. Y nada, muchas gracias.